Bienvenidos a Principios que Cambian tu Vida. Este es el primer principio, titulado Negación. La negación es un estado de defensa emocional dado por Dios de una manera natural a los hombres. Pero la negación tiene un propósito, y ese propósito es evitar una emoción tan fuerte en donde podamos incluso hasta morir. Por ejemplo, cuando alguien sufre algún accidente, lo primero que se nos viene a la cabeza es no está pasando o no es cierto, no le pasó nada. Eso es negación. Pero ¿qué sucede cuando vivimos años en ciertas circunstancias que seguimos negando? Bueno, hoy vamos a hablar al respecto. El hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende. Y a continuación van a pasar algunas imágenes. Hay una leyenda o una historia que dice del elefante rosa en la sala. Esta leyenda o cuento es muy graciosa, pero es verdad. Y habla de que un elefante rosa de repente se fue a vivir a la casa de una familia y ahí vivía en la sala. Pero la familia lo negaba y decía que no existía. Pero todos los que venían a la casa veían que ahí estaba el elefante. Entonces le preguntaban a la familia, ¿qué hace este elefante rosa aquí en la sala? Pero la familia simplemente lo negaba, no lo veía. Hay veces en que lo vemos, pero lo queremos esconder, como salen en las imágenes. Hay veces en que lo podemos ver, pero lo camuflajeamos para no verlo verdaderamente. Pero lo que Dios quiere es que veamos verdaderamente nuestra realidad para poder partir de ahí y comenzar a sanar. Existen varios tipos de negación, pero algunos expertos nos hablan sobre los principales. Por ejemplo, la represión. Es un tipo de negación en donde tú dices, esto no está pasando. No puede ser lo que mis ojos están viendo. Por ejemplo, en el caso de alguna infidelidad, en donde tú descubres o alguien descubre a la pareja infiel, lo primero que sucede es esto no está pasando. Ese es el tipo de negación llamado represión. La proyección es en donde yo veo la paja en el ojo ajeno, pero no veo mi propia paja. Esto es cuando yo critico o juzgo a otros por su manera de vivir o de pensar o de convivir, pero no me doy cuenta que muchos de esos comportamientos yo también los tengo o simplemente tengo otros que no quiero ver. Entonces eso se llama negación en forma de proyección. Existe la identificación. Este tipo de negación es cuando yo me comparo con otras personas, cuando los imito. Quiero ser como esas personas, pero en realidad no soy yo. Esto es otro tipo de negación que se llama proyección. La intelectualización. Este tipo de negación es cuando yo le quiero encontrar una explicación al comportamiento de los demás. Cuando yo me estoy dando cuenta de lo que está pasando, pero le quiero encontrar una razón lógica o una razón científica o algo y entonces estudio y hago 1000 cosas para poder justificar lo que las personas están haciendo o incluso yo misma estoy haciendo. Pero ese es otro tipo de negación llamado intelectualización. Y por último, de los tipos de negación que veremos hoy es la racionalización. Este tipo de negación es cuando todo lo justifico, igual que el anterior, pero ahora estoy justificando principalmente mi comportamiento y lo justifico para no asumir mi responsabilidad. Es decir, sí soy infiel, pero es porque él también me es infiel. O sí soy tengo muchos desplantes con las personas, pero pues esa es mi manera de ser porque así era mi mamá y así era mi papá. O varios tipos de comportamientos que no son correctos, los justifico racionalizándolos. Entonces este tipo de negación se llama racionalización.
Pero ¿por qué vivimos en negación? ¿Por qué no queremos aceptar nuestra realidad? Muchas veces es porque ni siquiera nosotros mismos conocemos cuál es nuestra realidad. Vivimos en un mundo alocado al día, en la rutina, en el trabajo, en los hijos o en el matrimonio, en las actividades, incluso en la misma iglesia. Y estamos tan distraídos que nos olvidamos de nuestra propia realidad. Pero es necesario saber cuál es mi realidad para poder salir de mi negación, lo cual es este primer principio, porque ese es el primer paso. Entonces, ¿de dónde parte toda esta negación o de dónde parte toda esta anormalidad? Bueno, tal como la Biblia nos dice, el principio de todo y el primer libro es Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra, tal como Dios nos creó a nosotros. Y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, tal como muchas veces estamos nosotros mismos. Ese es el principio de todo, es el principio de nuestra negación y de lo que yo le llamo nuestra disfuncionalidad. Cuando yo conozco mi principio, es decir, cuál es mi desorden, cuál es esa área en donde yo necesito, con la ayuda de Dios, poner orden, entonces puedo comenzar a salir de mi negación. Quiero hablarte primero de 10 características que tienen los niños que crecen en hogares disfuncionales. En el caso mío, yo crecí en un hogar disfuncional, sin papá, con una mamá soltera que trabajaba pues casi todo el tiempo. Pero bueno, al principio, mis primeros 7 años de vida, sí tenía yo un papá, el cual estaba inmerso en el mundo de las fiestas y de las parrandas y de la tomadera. Ya se imaginarán que mi esposo era mexicano. mi papá era mexicano. Bueno, hay niños que crecemos en esos hogares disfuncionales que presentamos algunas características en común. Algunas de ellas son ambivalencia y enojo. Esto quiere decir que el niño que vive en estas circunstancias no sabe lo que siente por sus papás. A veces los ama con todo su corazón y a veces los odia con todo su corazón. Porque está enojado, porque no entiende ese niño, y estamos hablando de niños pequeños de 5 años, 6 años en adelante, en donde ya comienzas a darte cuenta del ambiente en el que vives. Y esa es una de las características. Sienten ambivalencia, que es que no saben qué es lo que verdaderamente sienten, o tienen sentimientos contrarios al mismo tiempo, como amor y odio y enojo. Otra característica es la ansiedad. Los niños que crecen en hogares disfuncionales sufren lapsos de ansiedad. Son impacientes, no saben qué hacer con ellos mismos, y si no tienen las cosas aquí y ahora, puede incluso darles ataques de ansiedad que lo manifiestan con su cuerpo. Después también sienten confusión. Confusión porque no saben cuál es la verdadera circunstancia en su casa. Por ejemplo, ¿por qué mi mamá dice que mi papá está durmiendo y tiene un aliento alcohólico? ¿O cuál es ese olor que perciben mi nariz que no es el olor de siempre? O por ejemplo, ¿por qué hoy mi mamá no se levantó a tiempo para llevarme a la escuela y no fui? Tantas circunstancias diferentes que nos ocurren en nuestros hogares cuando somos pequeños nos causa confusión porque no lo podemos comprender. Entonces, esta es otra característica de los niños que crecen en hogares disfuncionales. Alguna otra es la depresión. Muchos de estos niños crecen tristes, deprimidos por su circunstancia. Incluso hay niños que se escapan, lo que le llamamos escapes emocionales, se escapan en un mundo de imaginación, en sus juguetes,
en el dibujo, que ese era mi caso. Yo me escapaba en el dibujo y hacía unas grandes obras de arte. De hecho, ya de adolescente concursé a nivel estatal en dibujo. Entonces, pero todo eso ha salido de los escapes emocionales que tienen estos niños, ¿no? O que tenemos. Y esa es una de estas características, la depresión. También otra es la pena y la vergüenza. Nos da pena nuestra casa, nos da pena nuestros padres, nos da vergüenza, no queremos que venga nadie a nuestra casa, no queremos que vengan nuestros amigos y vean cómo vivimos, o que vean cómo mi mamá grita, o cómo mi mamá se pone mal, o cómo se pelea con mi papá, o cómo mi papá le pega. Todo eso nos da vergüenza cuando somos niños. Y eso es otra característica de estos niños que crecen en hogares disfuncionales. Tenemos pena y vergüenza. También sentimos culpa. Esa es una sexta característica. La culpa porque pensamos que nosotros de alguna manera tenemos algo que ver. A lo mejor si yo sacara mejores calificaciones, o probablemente si fuera una mejor niña o un mejor hijo, o a lo mejor si no me peleara con mi hermano. Y entonces empiezo a sentir toda esta carga que yo creo que esa es parte de mi culpa por la que está sucediendo todo esto en mi casa. Otra característica es la inseguridad. Una casa con todas esas disfuncionalidades no puede ser un lugar seguro. Entonces estos niños se sienten inseguros, inseguros en su propia casa, porque no saben qué es lo que va a pasar. Es como si caminaran en un campo minado, en donde tarde o temprano puede explotar una bomba y no sabes a qué hora puede pasar eso. Entonces, esta inseguridad se manifiesta de esa manera, en donde no queremos estar en nuestra casa o estamos, pero no nos sentimos seguros. Otra característica, la número 8, es la desconfianza. No confiamos. Yo no confío en que mi mamá va a llegar a recogerme. Así que me dan ataques de ansiedad si ella se tarda 5 minutos de recogerme de la escuela. O no confío en que mi papá verdaderamente nos lleve al parque como prometió. Así que yo no creo y pues desconfío primeramente de ellos y después de todos los demás. Otra característica son los problemas de comportamiento. Estos niños regularmente son llamados constantemente a la dirección porque se portan mal, entre comillas, porque le pegan a otros niños, el llamado famoso bullying, porque se burlan de otros niños, porque son groseros o simplemente es porque se aíslan, porque no participan, porque van mal en sus calificaciones, porque no se concentran, etcétera, etcétera. Estos problemas de comportamiento son también una característica de estos niños. Y por último, problemas de salud. Niños que a su corta edad ya tienen asma, ya tienen ataques de ansiedad, incluso tienen otro tipo de enfermedades, en donde más adelante hablaremos de que si no habla tu boca, habla tu cuerpo a través de las enfermedades. Pues estos niños tan pequeños ya comienzan a manifestar su enfermedad a través de su cuerpo. Entonces, estos problemas de salud también son una característica de los niños que crecen en hogares disfuncionales. Ahora, muchas de las veces, si no hacemos algo al respecto, crecemos, nos convertimos en adultos, pero a fin de cuentas ese fue nuestro origen, nuestro hogar de origen disfuncional. Entonces, cuando crecemos, estas características desafortunadamente se agudizan, es decir, que se vuelven más graves. Y no solamente se vuelven más graves, sino que se aumentan otras características. Por ejemplo, te voy a hablar de 12 características que presentamos los hijos adultos de hogares disfuncionales. Aquí estamos hablando ya de adultos que crecimos en estos hogares.
Entonces, la primer característica es que vivimos en un mundo de negación. Es decir, que no reconocemos nuestra realidad, no vemos a nuestro alrededor, vivimos en nuestro propio mundo. Es decir, un mundo que nosotros mismos nos hemos creado, porque el mundo en el que vivimos, el mundo que nos presentaron, no nos gustaba. Entonces tuvimos que hacer el nuestro propio. Pero desafortunadamente ese no es el mundo real. Entonces por eso es que decimos que vivimos en un mundo de negación. Número 2, vivimos como víctimas de la vida. Es decir, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me tocó ese papá? ¿Por qué me tocó esa mamá? ¿Por qué me tocaron esos hermanos? ¿Por qué viví en esa colonia? ¿Por qué nací en ese lugar? ¿Por qué? Y nos victimizamos haciéndonos pues víctimas de la vida. Otra característica es que sufrimos por el pasado. Y entonces ahí es donde apuntamos los dedos a todas las personas que nos hicieron daño en el pasado. Y los responsabilizamos por ello. Entonces sufrimos y no podemos ver ni el presente y el futuro simplemente no existe para nosotros. Solamente vivimos en nuestro pasado y en lo infelices que fuimos. Cuarta característica es que vemos las cosas negro o blanco. Es decir, somos extremistas. Regularmente utilizamos la palabra siempre pasa lo mismo o nunca me escuchas, nunca. Entonces vivimos en los extremos, en el siempre o en el nunca, pero no conocemos ni el tal vez o el quizás o los puntos medios. Todo lo vemos blanco o negro, sin otras tonalidades. Entonces a eso le llamamos que vemos las cosas blanco o negro. Número 5, desarrollamos control y miedo de perderlo. También miedo al conflicto y miedo al abandono. Estos miedos, la raíz es principalmente el miedo al abandono. Como vivimos y crecimos en un hogar disfuncional, en donde a lo mejor ahí estaban tus papás y tus hermanos, probablemente habían 15 personas en tu casa, o a lo mejor solamente habían 3 personas, no sabemos. La cuestión es que muchas veces las personas que hayan, estamos solos, porque estamos solos emocionalmente. Estamos abandonados. Y ese abandono es el miedo de los más grandes que tenemos cuando crecemos. Por eso es que nos hacemos muchas veces adictos a las relaciones, porque no queremos sentirnos abandonados ya nunca más. Entonces, ese miedo al abandono hace que tengamos también miedo al conflicto, porque si nos peleamos o si tenemos algún conflicto me puedes abandonar. Entonces, mejor aquí me quedo. Y eso es lo que hace que desarrollemos el control y el miedo a perder el control. Es decir, que yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, voy a agarrarme de todos los recursos que sean necesarios para que toda esta realidad, es decir, mi mundo de negación, ¿verdad? Ahora traerla a la realidad y sea lo más parecido posible, porque ese mundo sí lo conozco y en ese ambiente sí me puedo sentir segura. Por eso es que tomo el control y quiero que sucedan las cosas como yo pienso que es lo mejor o es lo correcto. Pero si nos damos cuenta, todo eso viene de la raíz del miedo al abandono. Número 6. Tenemos miedo a relajarnos, dejar fluir y mucho menos divertirnos. Este miedo a relajarse es porque muchas veces estamos tan ocupados y tenemos tanto trabajo de que las cosas salgan como yo quiero, que no tengo tiempo para relajarme. Hay veces en que crecemos en hogares en donde descansar es un pecado y no puedes sentarte ni siquiera un rato a ver la televisión o no sé, a leer un libro o a hacer algo que te guste porque es pecado. De inmediato
te protestan, te levantan y te ponen a hacer algo. Ese es un patrón que aprendemos en nuestros hogares disfuncionales y lo traemos a nuestra adultez. Entonces, para nosotros es difícil relajarnos, dejar fluir por el miedo al control. Las personas que nos estresamos con las sorpresas o con algo que no nos esperábamos, es porque somos personas controladoras. No nos gusta que las cosas se salgan de nuestro control. Entonces no nos gustan las sorpresas. Así que tendemos a no dejar fluir y tampoco nos podemos divertir. Hay veces es porque es pecado divertirse, es lo que aprendimos en nuestros hogares, o no nos divertimos porque sentimos culpa o sentimos remordimiento de conciencia porque ¿quién soy yo para divertirme? ¿Por qué me estoy divirtiendo? Eso no está bien. Entonces, esa es otra característica de estos hijos adultos, ¿verdad? Cuando venimos de esos hogares. La siguiente característica es la dificultad para tener relaciones íntimas, interpersonales con otros. Y esto es por la dificultad para reconocer nuestros sentimientos, porque nunca crecimos en un lugar donde nos dijeran, sientes temor, sientes enojo, sientes frustración, sientes tristeza, sientes alegría. Entonces desconocemos muchas de las emociones que pasan por nuestro ser. Y esa confusión o ese desconocimiento de emociones no nos permite conectarnos con nosotros mismos y muchas veces confundimos nuestros sentimientos hacia los demás. Es por eso también que surgen estas relaciones codependientes, porque yo pienso que te amo, pero en realidad no te amo, en realidad te necesito para yo poder ser alguien o hacer algo, ¿verdad? Mantenerme ocupada. Entonces tenemos dificultad para poder tener relaciones interpersonales y como no nos sabemos divertir, pues no sabemos socializar y como siempre estamos ocupados, pues nos mantenemos alejados. Entonces es una cadena de comportamientos. Después tenemos el sentido hiperdesarrollado de la responsabilidad por el miedo a la culpabilidad. Es decir, queremos ser de valía para los demás. Queremos tener valía, ser valiosos para otros. Por eso muchas veces nos cuesta decir que no, porque somos hiperresponsables. Si nos piden algo, inmediatamente decimos que sí, aunque no podamos y aunque no tengamos los recursos o el tiempo o lo que sea, decimos que sí, porque creemos que eso es lo que nos da valor. Es este sentido hiperdesarrollado de la responsabilidad, porque muchos de nosotros también crecimos muy pequeños haciéndonos responsables de otras personas, por ejemplo, de nuestros hermanos pequeños o incluso de nuestros padres si estaban enfermos, etcétera. Y de ahí es en donde aprendemos este sentido hiperdesarrollado de la responsabilidad, que a lo largo de la vida crecemos y se convierte en una carga. Otra característica es los comportamientos compulsivos. Imagínense, una vida así pues no es fácil de llevar. Así es que lo más fácil es escaparme en algún comportamiento compulsivo, como por ejemplo el alcohol, las drogas, el sexo, el comer, el salir de fiestas, ustedes pueden llamarle como le llamen, jugar, apostar, etcétera. Todos estos comportamientos compulsivos vienen como una forma de desahogo emocional por todas las características que hemos ya mencionado. Otra característica es que sabemos manejarnos mejor en el caos que en la seguridad. Imagínense, es como si nos hubieran preparado para ser rambos emocionales, desde el campo de batalla de nuestra niñez hasta ahora nuestra adultez. Entonces, sabemos perfectamente cómo manejarnos en el caos, nos volvemos expertos en eso. En cambio, en la seguridad, pues como que no sabemos mucho.
Es más, nos sentimos inseguros en la seguridad. Otra característica es que reaccionamos, criticamos y devoramos personas, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuando crecimos en un hogar disfuncional, fuimos objeto de críticas, de abusos verbales, incluso físicos, y entonces aprendemos a reaccionar. No pensamos, simplemente vamos reaccionando por la vida. Y también nosotros criticamos, juzgamos y nos comemos a la gente viva por su manera de vivir. Pero esto es pues por todo el trasfondo que ya traemos. Y la última característica es que tenemos la habilidad de sobrevivir. Si tú te has identificado con estas características, definitivamente eres un sobreviviente. Nos equiparon como con un uniforme de guerreros, como con un uniforme de soldados, para poder aprender a sobrevivir en el caos. Pero la buena noticia es que estás aquí y hoy es una nueva oportunidad para poder aprender a vivir bien, para poder sanar esas áreas, para poder cumplir con el propósito para el cual Dios nos creó. La palabra de Dios nos dice que todo obra para bien a los que amamos su nombre. Y ese hogar disfuncional es para tu bien. Todas estas características que hemos mencionado, de alguna manera Dios las va a usar para tu bien. Así que yo te animo a que en esta hora, con tu grupo pequeño, discutas sobre estas características de niños en hogares disfuncionales que han crecido y ahora son adultos, y comentes qué de esas características tú tienes o te has identificado. Te voy a dar algunas reglas para compartir en tu grupo pequeño. La primera regla es que tienes que hablar de ti. Es decir, no puedes hablar que tu mamá, tu papá me hicieron, me dijeron, me tornaron, porque entonces estás volviendo a tu papel de víctima. Tienes que hablar de ti. Es decir, yo me siento de esta manera porque yo viví de esta manera, etc. La segunda regla es que tienes que hablar con el grupo. No se vale que cuchichees con tu vecino o con tu vecina y nada más le compartas a él o a ella. Tienes que compartirlo con todo el grupo. La siguiente regla es que no debes interrumpir. Cuando las personas